Ya está. Entonces decíamos, por aquí este equipo nos ayuda a controlar al reactor, nos ayuda a controlar las condiciones de operación, controlamos la cantidad de oxígeno disuelto con estos dos rotámetros, por aquí pasamos un flujo de aire, por aquí pasamos un flujo de nitrógeno, y entonces la proporción de esos dos flujos nos da una concentración en el gas que se inyecta al reactor, y dependiendo de la concentración de oxígeno que tenga ese gas, va a ser también la concentración de oxígeno disuelto que se va a generar en la fase líquida del reactor. Controlamos pH con inyección de ácido, de álcali, y a lo mejor podemos inyectar algún compuesto que se le tenga que dosificar al reactor. Lo que se produjo en este reactor lo podemos analizar por acá en este HPLC. Y luego, ¿qué más tenemos por acá en este laboratorio? Este analizador es el que mencionaban hace un rato como analizador bioquímico. Este equipo lo que hace es, si tenemos diferentes azúcares en el medio de cultivo, podemos tomar una muestra también, inyectarla a este equipo, y podemos, si resulta que si tenemos, no sé, glucosa, una mezcla de glucosa y glicerol, por ejemplo, nosotros inyectamos esa muestra aquí y exclusivamente se va por esos azúcares, y nos mide las concentraciones de estas dos o tres o las que haya, ¿no? Una balanza analítica. Esta cosa no estoy seguro, pero me parece que es un termociclo. No es cierto, es un agitador. Me parece que es un agitador para tubos de centrífugas, tubitos a lo mejor de entre 1.5 y 2 milímetros. Estos son simplemente potenciómetros. Esta es una estufa. Esto lo que hace simplemente es mantener muestras a la temperatura que nosotros le pongamos. Normalmente estas se ocupan por ahí de 60 grados, y entonces si tenemos muestras para medir o para pesar, por ejemplo, si queremos, no sé, cuantificar la concentración de células que hay en el medio de cultivo, tomamos cierto volumen, a lo mejor, no sé, 1 mililitro, lo centrifugamos y luego lo metemos a esta estufa, y con eso tenemos un botoncito de biomasa que lo secamos y lo pesamos después para después saber los miligramos de biomasa que teníamos en cada mililitro de muestra que extrajimos del reactor, ¿no? Y entonces por gravimetría podemos ir cuantificando sólidos suspendidos o sólidos solubles en una muestra. ¿Sale? Esta es una campana de extracción. Muchos almacenes de reactivos. Esta cosita de acá, esto me interesa. Esta es una campana de flujo laminar. ¿Ya llevaron ustedes laboratorio de microbiología? No. ¿No? No, todavía No. no. Ok. En el laboratorio de microbiología van a ver el uso de estas campanas. Estas campanas se denominan de flujo laminar. Lo que hacen es, esta pared que se ve al fondo es un filtro, es una membrana. Entonces esta membrana o esta campana lo que hace es, digamos que soplar desde la parte de atrás, y el aire que sopla desde la parte de atrás se va hacia acá afuera, ¿no? Y entonces pasa de manera homogénea a lo largo de toda esta pared al fondo, y esa pared al fondo lo que hace es retener, bueno, la membrana que está al fondo retiene cualquier partícula sólida, cualquier microorganismo, cualquier micropartícula o nanopartícula que esté en el aire, y entonces lo que hace es dejar pasar solamente al aire, pero lo deja pasar justamente en un perfil laminar. ¿Y qué quiere decir ese perfil laminar? Lo que quiere decir, déjenme hacer ahí una... Aquí está. Lo que quiere decir ese perfil laminar es que independientemente del punto donde estemos, el flujo va a salir en la misma dirección, ¿no? Va a salir por acá. Si estamos en otro punto va a salir también en la misma dirección. Si está por acá va a salir en la misma dirección. Y entonces todo lo que hay aquí adentro, el aire, digamos que lo va a aventar, lo va a soplar hacia la parte de afuera. Y entonces todas las muestras que tengamos aquí, que pueden ser cajas Petri, pueden ser viales, pueden ser tubitos con lo que ustedes quieran, puede tener algún microorganismo,
Y entonces ese microorganismo nosotros podemos manipularlo sin tener el riesgo pues de contaminarlo, ¿no? O sea, si nosotros le soplamos a una muestra con algún microorganismo, pues la podemos contaminar y resulta que ya termina siendo un cóctel microbiano que nosotros mismos le soplamos. Y entonces esta campana justamente lo que nos permite es mantener un cultivo puro o una muestra libre de microorganismos, ¿sale? Esa la van a ver ya con más detalle en el laboratorio de microbiología. Este equipo de aquí, el 13, es un agitador orbital. Aquí simplemente se pueden poner matraces y toda esta charolita lo que hace es girar. Y entonces esa cosa lo único que está haciendo es girar a todos los matraces y generar esa agitación de manera circular. Este equipo aquí es un ultracongelador, este mantiene muestras a menos 70 o menos 80 grados. Estas cosas de aquí son autoclaves. Esas también las van a utilizar en los laboratorios de microbiología. Estas cosas, hagan de cuenta que son como una olla express. Estas cosas lo que tienen es agua en esta parte de aquí, que se ve en la parte de abajo. Si nos fijamos un poquito a detalle, esta rayita que se alcanza a ver por aquí, justamente es el nivel de agua. El agua que tenemos en la parte de adentro está justamente a este nivel y entonces esta cosa dentro de la autoclave se tiene una parrilla, una canastilla, perdón. En esa canastilla nosotros ponemos todo el material que queremos esterilizar y entonces simplemente giramos esta perilla, se pone a calentar el agua que está aquí adentro y en el momento en que empieza a calentar se empieza a formar vapor, empieza a hervir el agua que está aquí adentro. En el momento en que se empieza a estar en estado de ebullición, el vapor que se va generando desplaza al aire que contiene dentro el autoclave, ¿no? Por aquí arriba, esta cosa que se ve aquí es una válvula, es una válvula de seguridad. Por la parte de atrás no se alcanza a ver bien dónde está. Tenemos otra válvula, no estoy seguro si sea esta que se asoma aquí arriba, pero tenemos esa otra válvula y entonces esa válvula cuando nosotros empezamos a utilizar el autoclave se tiene que mantener abierta. Ajá. Nosotros ponemos a calentar esto, el agua empieza a hervir, empieza a estar en estado de ebullición, genera vapor y luego ese vapor empieza a desplazar al aire, ese aire se desplaza, sale por esa válvula y en el momento en que todo el contenido del autoclave tiene vapor saturado del agua que tenía en un inicio, en ese momento decimos que el autoclave ha purgado al aire, ¿no? Desplazó todo el aire que tenía contenido y entonces ahora sí todo lo que tenemos aquí adentro es una mezcla líquido-vapor de agua, solamente de agua, y entonces esa parte como está caliente y es vapor saturado a temperaturas altas, nosotros digamos que en un principio, cuando ya terminamos de desplazar todo el aire, lo que tenemos es vapor de agua que está en estado de ebullición a las condiciones ambientales, ¿no? Entonces tendríamos, si las condiciones ambientales nos dicen que la temperatura de ebullición en la Ciudad de México es, no sé, 92 grados, entonces lo que vamos a tener aquí adentro es una mezcla líquido-vapor que está justamente a 92 grados. En ese momento nosotros cerramos esa válvula y lo que hacemos ahora es, esto sigue calentando, pero con la válvula cerrada ya no sale nada de vapor. Entonces esto sigue siendo una mezcla líquido-vapor en estado de saturación, es una mezcla de líquido y vapor saturado, pero como seguimos calentando y esta válvula está cerrada, empieza a aumentar la presión, ¿sale? Llegamos a un punto en el que la presión alcanza 15 libras. 15 libras a esa presión se tiene una temperatura aproximadamente 121 grados y digamos que esas son las condiciones estándar para poder esterilizar cualquier tipo de material, ¿sale? Una vez que se alcanzan esas 15 libras,
esta válvula la bajamos al mínimo y lo mantenemos a esas 15 libras durante 15 minutos. Pasan esos 15 minutos, apagamos el autoclave, dejamos que se enfríe y ese sería el ciclo de esterilización. Eso es algo que también deben enseñarles en algún curso de microbiología, en el laboratorio de microbiología. Y bueno, más o menos este va a ser el uso que le van a dar. No sé, esperemos que ya dentro de unos pocos meses ya podamos entrar y ya lo puedan hacer esto en persona. Es más divertido en persona que platicado aquí en la computadora, pero bueno, más o menos para que se lleven la idea. ¿Alguna duda? Todo bien, profesor. Todo claro, profe. Vale, entonces eso fue lo que es el laboratorio de microbiología. Dentro del laboratorio de química, esta cosa, no estoy seguro si era un destilador, parte de un destilador, me parece que sí. Esta cosa simplemente tendría una muestra en la parte de aquí abajo que tendría que calentar, generar vapor y luego ese vapor pasar a lo largo de toda esta columna, pero les digo, no estoy seguro porque ni siquiera está completo. Pero si fuera ese el caso, ahorita en la parte ya, digamos, a escala industrial, ahí tenemos un destilador similar. Ahí lo vemos un poquito más a detalle. Esta cosa también es un destilador. Esta cosa lo que tiene es, se conecta a un matraz bola aquí. Esta cosa se llama rotavapor y justamente se llama rotavapor porque el matraz bola que instalamos en esta boquilla, en el momento en que nosotros encendemos este dispositivo, esta cosita de aquí empieza a girar. Nosotros bajamos el matraz bola, lo sumergimos. Este es un baño de temperatura controlada. Y entonces nosotros por aquí podemos ponerle agua a, no sé, 60 grados, por ejemplo. Y luego dentro de este sistema, nosotros cerramos de manera hermética y generamos vacío. Entonces, con un pequeño calentamiento que se genere de este lado y el vacío que se genera por acá, nosotros podemos evaporar distintos tipos de solventes. Y entonces el solvente que se tenía aquí pasa hacia esta columna. Esta columna tiene un serpentín y en el serpentín pasa un refrigerante. Puede ser anticongelante, como usamos para los carros, que está, no sé, a 4 grados, por ejemplo, o a 2 grados, algo por el estilo. Y luego por acá, el matraz bola puede estar a, no sé, a 60 grados. Entonces todos los solventes que se tenían aquí pasan por digamos, todas estas conexiones, llegan aquí al serpentín, entran en contacto con el serpentín que tiene el refrigerante, condensan y al condensar empiezan a gotear de este lado y luego pasan a otro matraz bola que se tiene por acá. Y entonces el solvente que se tenía aquí originalmente sube y luego baja a este matraz. Y entonces nos quedamos por acá con el solvente y por aquí con el soluto. Y de esa manera podemos separar diferentes tipos de mezclas por su punto de ebullición o por sus diferencias en volatilidades. ¿Sale? Este equipo me parece que es un polarógrafo, se llama polarógrafo. Lo que nos detecta o lo que nos mide son el color que pueden emitir diferentes compuestos o que pueden reflejar diferentes compuestos y con escalas de colores justamente nos dice qué tipo de moléculas podemos tener en una muestra. ¿Sale? Bueno, esa es la parte del laboratorio de química. No sé si tengan alguna duda. No, profe. ¿No? Va. Y ahora sí, llegamos a la parte de ingeniería. Esta es la planta de ósmosis, es la planta que prepara el agua para los reactores. Este es un primer tanque de almacenamiento. Aquí llega el agua cruda. Después esta agua sale de aquí, entra a una planta de ósmosis que está dentro de este cuartito. Ahorita vamos a ver esa planta de ósmosis. Esta planta de ósmosis justamente tiene unas membranas que esas membranas retienen a los iones que puede tener disueltos el agua. Y luego ya el agua libre de iones pasa y se almacena en este segundo tanque. ¿Sale?
estos tubos que se ven aquí son las membranas de ósmosis. Estos que se ven acá son filtros. Ajá. La muestra de agua pasa primero por estos filtros y estos filtros retienen otro tipo de partículas que pudieran tener el agua que se alimenta. ¿Sale? Retenemos cualquier tipo de sólidos que estén contenidos. Luego lo que sale pasa a los cartuchos de ósmosis y nosotros a través de estos sistemas de medición de presión, nosotros vamos a evaluar el funcionamiento de las membranas. En el examen diagnóstico preguntábamos qué variables eran las que influyen, las que limitan el flujo de un fluido o el movimiento de un fluido. Bueno, la fuerza motriz para que haya flujo siempre va a ser la presión. Si nosotros tenemos una diferencia de presión entre un punto y otro, generamos el movimiento de un fluido. ¿Sale? Entonces, si la presión es la fuerza motriz, lo que necesitamos aquí es medir la presión justamente. Entonces tenemos medición de presión a la entrada y a la salida de los cartuchos o de las membranas. Y con esa diferencia de presión entre la entrada y la salida, nosotros vamos a saber el flujo de agua que está pasando a través de estas membranas. Estas membranas, cuando empiezan a tener ya muchos iones retenidos, se empiezan a tapar y empieza a generar una diferencia de presión mucho mayor, pero no tanto porque hay un flujo, sino porque hay una obstrucción. ¿Sale? ¿Qué va a pasar ahí? Que el agua se va a quedar atorada y entonces la presión a la salida o el flujo a la salida va a ser mínimo. Y cuando nosotros detectamos esas variaciones en la presión, nosotros podemos ver que los cartuchos ya están tapados, que ya no sirven. Entonces simplemente se cambian y con eso podemos mantener esta planta de ósmosis en funcionamiento. ¿Sale? Estos cuadritos que se ven aquí son rotámetros o son flujómetros y entonces tienen una pelotita. Esa pelotita, digamos que sube, bueno, pasa un flujo puede ser de agua o puede ser de gases también. Entonces entra por aquí abajo, sube y luego sale por aquí arriba. Entonces, esa pelotita está contenida en este tubo. Cuando nosotros hacemos pasar un flujo, ese flujo de alguna manera avienta esta pelotita hacia arriba y dependiendo la altura a la que llegue esta pelotita, es el flujo que está pasando. ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos calibrar o queremos utilizar ese flujómetro, ese rotámetro, para determinar flujos de diferentes fluidos, lo que vamos a utilizar como variable de referencia es la densidad de esa pelotita. ¿Sale? Si la densidad de la pelotita y la densidad del fluido que vamos a hacer pasar. Luego, en función de la diferencia de densidades entre la pelotita y el fluido, va a ser la altura que va a alcanzar esa pelotita en función del flujo. ¿Sale? De esa manera nosotros podemos calibrar este rotámetro y decir, bueno, si la altura es de, no sé, de 5 centímetros, eso corresponde a un flujo de 5 litros por minuto, y de esa manera nosotros calibramos este rotámetro y podemos determinar cuáles son los flujos que estamos teniendo. Este tipo de equipos, obviamente ya te los venden con estos rotámetros calibrados y la escala que ves aquí ya está directamente en litros por minuto, por ejemplo, y este equipo te está detectando o te está determinando directamente cuáles son los flujos que tienes. Entonces, por aquí tú mides el flujo de agua y por acá mides la presión a la que está saliendo ese flujo y con esas dos mediciones tú tienes la manera de controlar todo el proceso y saber incluso la calidad que tienen aquí las membranas. ¿Sale? Si nosotros vemos que hay una caída de presión diferente o que empieza a disminuir el flujo a la salida, nosotros podemos saber que esas membranas ya están sucias y entonces lo que hacemos es simplemente quitar esta tapa, sacar la membrana es un tubo que está contenido dentro de estos mismos tubos, se saca, se cambia por una nueva, se cierra otra vez y volvemos a empezar a trabajar. ¿Sale? ¿Alguna duda?
No, profesor. Vale. Luego, ya que tenemos esa agua purificada, esa agua libre de iones, sale de la planta de ósmosis y pasa a este tanque de almacenamiento. Primera cosa que vemos aquí, o que debemos ver, los tubos que teníamos a la entrada y los tanques de almacenamiento que tenemos a la entrada son de plástico, son de calidad, pues digamos, media. No tenemos una necesidad ahí de mantener cierta pureza o cierta calidad, ¿sale? Una vez que pasamos por la planta de ósmosis y salimos a este segundo tanque de almacenamiento, este sí ya es de acero inoxidable. Y si vemos los tubos que tienen aquí, no sé si los comparamos con la tubería que tenemos, por ejemplo, en la casa para una instalación de agua. En la casa podemos tener tubos de este tipo de PVC que tienen conexiones aquí, por ejemplo, este codo podría ser una pieza diferente que se pega al tramo recto. En este caso tenemos tubo de acero inoxidable. El tubo de acero inoxidable, si se fijan, aquí todas las conexiones van soldadas y pareciera incluso que son la misma pieza, ¿no? Este tubo se denomina tubo de grado sanitario. Y este tubo de grado sanitario, por dentro, el acero inoxidable tiene una superficie tan lisa que pareciera un espejo. La finalidad de eso es que justamente la superficie no tenga nada de rugosidad y entonces el agua que pasa a través de estos tubos, si llegara a contener algún microorganismo, algún compuesto, alguna molécula por ahí disuelta, esa molécula o ese microorganismo o esa contaminación, como vamos a llamarla así de manera general, no se pueda quedar pegada en ninguna parte de estos tubos. Este tubo tiene que ser tan liso que todo lo que pase dentro de él se resbala y se sigue a lo largo del flujo. ¿Sale? Esa es la función de un tubo de grado sanitario. Y la función del grado sanitario, o el por qué, la razón de por qué necesitamos ese tubo de grado sanitario, es porque si nosotros pasamos aquí, digamos, agua, y llegara a haber alguna bacteria, esa bacteria llega y se pega en alguna parte del tubo, nosotros estamos haciendo pasar más agua. Esa agua puede tener compuestos ahí disueltos, algún compuesto disuelto, y ese compuesto disuelto puede servir como comida, como alimento, le sirve como nutriente a la bacteria, y entonces esa bacteria puede generar una colonia, y esa colonia empieza a desarrollarse a lo largo de toda la superficie, y eso prácticamente pues, nos echa a perder el proceso, ¿no? Entonces, esa es una razón. Vamos a ver, esa es una parte, esto se los platico así, porque parte digamos que de las variables que necesitamos para seleccionar la bomba con la que vamos a mover el agua o el fluido a través de todas estas tuberías, justamente depende de la superficie o de la rugosidad que va a tener la superficie de este tubo. Entre más rugoso sea, a la bomba le cuesta más trabajo empujar al fluido. Si el tubo es liso, entonces a la bomba le cuesta menos trabajo mover al fluido, y entonces ese tubo de grado sanitario, ese material grado sanitario, tiene diferentes repercusiones en el proceso, ¿no? Por un lado es el control de calidad, pero por otro también es el consumo de energía de los equipos que vamos a necesitar para generar ese movimiento. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, ya tenemos el agua lista para utilizarla en los medios de cultivo. Ahora sí pasamos a los reactores. Los reactores, estos de aquí, son los tanques que les comentaba de 5,000 litros. Este de acá es un tanquecito de 500 litros. Esta es la entrada a los reactores. Por aquí atrás ya no se los mencioné. Pero esta puerta de vidrio que se ve de este lado es justamente el área de esclusas, donde entra el personal, se cambia, pasa a una segunda puerta de este mismo tipo, y después de la segunda puerta entra ahora sí al cuarto de reactores, que sería este de aquí.
¿vale? El área, como les decía, ya esta área ya es un área completamente libre de impurezas y de microorganismos. Estos tanquecitos contienen ácido y álcali y sirven justamente para alimentarse a los reactores. Este es el tanque de 500 litros. Esto, si nos fijamos un poquito en la forma del tanque, este tanque tiene un cierto diámetro, ajá, y luego de aquí tiene una parte que está más ancha, ¿no? Esto funciona como un termo. Si vemos los termos, el termo tiene un vaso que está metido en otro vaso y el espacio que está entre los dos vasos justamente sirve como un aislante. ¿Sale? Eso está contenido nada más de aire. El aire es el que funciona como aislante y entonces nosotros podemos mantener la temperatura de lo que nos estamos tomando, ya sea un café caliente o un refresco frío o algo frío. Entonces ese aislante que está entre los dos vasos es el que mantiene la temperatura, ¿no? Entonces esto, digamos que es un tanque dentro de otro tanque y el espacio que está entre los tanques se denomina chaqueta, ya sea de enfriamiento o de calentamiento. Y en este caso sirve tanto para enfriamiento como para calentamiento. Ajá. ¿Cuál es la función? Si la queremos usar como calentamiento, lo que vamos a hacer es alimentar vapor. Podemos alimentar vapor a, no sé, a 150 grados, por ejemplo. Si alimentamos vapor a 150 grados, entonces vamos a calentar el medio de cultivo que está dentro del reactor. Ajá. Podemos calentar ese medio de cultivo y llevarlo hasta los 121 grados que lo llevamos en el autoclave y entonces esterilizamos todo lo que está dentro del reactor. ¿Sale? Lo mantenemos 15 minutos y una vez que terminan los 15 minutos dejamos de pasar vapor y ahora pasamos un refrigerante. Ese refrigerante puede ser un metilenglicol o algo por el estilo, que puede pasar a, no sé, a menos 10 grados, por ejemplo, y entonces con esa diferencia de temperaturas, ahora el medio de cultivo que teníamos a 121 grados lo podemos bajar otra vez a temperatura ambiente y poder utilizarlo ya para un cultivo, para una fermentación, ¿sale? Pero ahora ya está estéril. ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Esos tanques que veíamos, los de 5,000 litros, por ejemplo, aquí. Si se fijan, aquí tenemos digamos, una plancha, ¿no? Esto está así, bueno, se ve así porque en realidad son dos pisos. Si nos fijamos un poquito en las dimensiones de esto, hagan de cuenta que una persona, yo por ejemplo, mido 1,72 y mi cabeza más o menos llegaba por aquí, ¿sale? Entonces, de este lado hay una escalera, subimos y podemos pasar ahora a este segundo nivel y ya estando en el segundo nivel, lo que vemos es esta parte, ¿sale? Nosotros estamos parados aquí ya en el segundo nivel. Esta cosa es una tapa, nosotros podemos simplemente jalar de aquí y nos podemos asomar hacia el interior de los reactores para ver cómo va el cultivo. Ajá. Si vemos hacia el interior de los reactores, lo que tenemos es esto, ¿sale? Aquí vemos otra parte que también va a ser parte esencial del curso. Esta cosa de aquí que se ve, este disco, que se ve aquí con estas paletas, es un agitador o es un impulsor. Este en particular se denomina Rushton, ¿ajá? Y justamente lo que va a hacer es girar para mantener la agitación del fluido dentro del tanque. Esta cosa que se ve aquí larga es un rompeespuma. Puede ser un segundo impulsor para generar agitación. En este caso simplemente era para romper espuma. Lo que vemos aquí en la parte de abajo son los sensores, un sensor de oxígeno disuelto, un sensor de pH y un sensor de temperatura. Luego, este tubo que se ve aquí es un distribuidor de aire. Lo que hacemos ahí es soplar justamente aire hacia el interior del reactor, pensando que tengamos a lo mejor una bacteria o una levadura o un microorganismo en general que consuma oxígeno para producir el compuesto de interés. ¿Sale? Luego,
esta cosa de aquí, este impulsor, está girando, empieza a generar un flujo del fluido que está contenido aquí adentro, y entonces el fluido empieza a girar, y al momento en que empieza a girar, choca con estas placas que se ven aquí a las orillas. Estas placas se denominan baffles o deflectores, y la función que tienen es romper el patrón de flujo que se va a generar por el giro del agitador, ¿sale? Nosotros tenemos al fluido que empieza a girar dentro de este reactor. Al estar girando, choca con estos baffles, y al chocar con los baffles, digamos que va a generar por aquí pequeños remolinos. Esos pequeños remolinos se generan, se denominan retromezclado, y ese retromezclado va a generar un fenómeno que se llama turbulencia. En el momento en que nosotros generamos turbulencia dentro del reactor o dentro de este tanque, nosotros generamos un mezclado con una mayor eficiencia, y al mismo tiempo rompemos ese patrón de flujo, evitando que se forme un vórtice. ¿Qué es el vórtice? Si nosotros imaginamos que esto es nuestra taza de café y en lugar de tener este impulsor tenemos una cuchara, nosotros giramos la cuchara, y si le empezamos a girar muy fuerte o muy rápido, se empieza a generar ese vórtice y pues se nos derrama todo el café de la taza, ¿no? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo, y estos baffles lo que hacen justamente es romper ese vórtice, y ahora sí ya no se derrama nada, todo se mantiene dentro del reactor y todo se mantiene en un flujo turbulento para que haya un mezclado más eficiente, ¿sale? Eso lo vamos a ver ya con detalle, con diagramas, con ecuaciones, para saber qué tan rápido debemos girar este impulsor, qué efecto van a tener estos deflectores, qué tanto aire podemos suministrar por la parte de abajo, y al final eso se traduce en un consumo de potencia. El consumo de potencia va a ser por parte de estos motores. Esto que se ve aquí es lo que está dentro de este capuchón es un motor, y ese motor es el encargado de hacer girar a este impulsor. Entonces, dependiendo las revoluciones por minuto a las que queramos nosotros girar este impulsor, pues va a ser el consumo de potencia en caballos de fuerza que vamos a necesitar por parte de este motor aquí arriba. ¿Sale? Ese es parte de los, digamos que de los conceptos con los que debemos salir de este curso, de las habilidades que debemos adquirir a lo largo del curso, para poder seleccionar nosotros el tamaño del motor que vamos a necesitar a lo mejor en una planta. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo bien, profesor. Vale. Esta cosita que se ve aquí es este es el PLC. Entonces, estos sensores que tenemos aquí se conectan a esta cosita. Esta cosita lo que manda justamente señales a los diferentes sensores o a las diferentes válvulas. Y entonces, como les decía, vamos controlando la concentración de oxígeno disuelto, el pH, la temperatura y demás condiciones de operación. Esta chaqueta de calentamiento, si nos volviendo a la parte de la chaqueta, digamos, ya que se esterilizó, haciendo uso del vapor, ya se enfrió pasando el refrigerante, y ahora ya tenemos un cultivo microbiano, una bacteria, un microorganismo, el que ustedes quieran, que está creciendo dentro de este reactor. Todo microorganismo creciendo está generando calor metabólico, ¿sale? Ese calor metabólico va a tender a subir la temperatura del medio de cultivo. Entonces, si nosotros estamos generando calor aquí adentro, estamos subiendo la temperatura, pues resulta que a los microorganismos no les gusta que los calientes de más, porque simplemente se inhiben y ya no producen nada o dejan de crecer. Entonces, esta misma chaqueta nos va a servir para controlar la temperatura del proceso, del cultivo, ¿vale? Si empieza a generarse ese calor metabólico, entonces lo que detecta el sensor de temperatura lo manda a este PLC, y este PLC lo que hace es mandar una señal a la válvula del refrigerante, y entonces ese refrigerante se hace pasar por la chaqueta, se baja la temperatura, y digamos, si había subido, no sé, 1 grado o 2 grados,
se abre esa válvula de refrigerante, pasa el refrigerante a lo largo de, digamos, alrededor de todo el reactor, baja la temperatura otra vez a la temperatura de operación que necesitamos y el proceso se mantiene controlado, el microorganismo sigue creciendo, sigue trabajando normal y de esa manera nosotros controlamos el proceso, ¿sale? Esta es una vista desde la parte de abajo, son los mismos sensores. Estos sensores van, bueno, les decía, van al PLC. El PLC puede mandar señales. Estas mangueritas de aquí son las que inyectan ácido y base. Entonces, PLC lo que hace es manda señal a las válvulas de ácido y base. Si sube el pH, se abre la válvula de ácido, y entonces entra por aquí, pasa al reactor y se mantiene controlado el pH. ¿Sale? Luego, otra cosa que no hemos mencionado. Aquí afuera de los reactores tenemos un montón de tubos con diferentes diámetros, con diferentes accesorios, tenemos válvulas, tenemos medidores de presión, tenemos conexiones, por aquí, por ejemplo, vemos una T, después un codo, les decía, vemos válvulas, todas estas conexiones, todos estos accesorios, de alguna manera también generan un efecto de fricción a lo largo del... ¿Alcanzas ahí? ¿Sale? Generan un efecto de fricción. Ese efecto de fricción, digamos que va frenando al fluido, y entonces entre más accesorios tengamos por acá, vamos a necesitar una mayor potencia por parte de las bombas que van a mover al fluido a lo largo de todas estas tuberías. ¿Vale? Eso también es parte de lo que vamos a tener que aprender a lo largo del curso, a identificar cuáles son todos estos accesorios que van a estar involucrados y qué efecto van a tener. ¿Sale? ¿Qué tanto necesitamos desplazar al fluido desde el reactor, desde la salida del reactor? Nosotros, por ejemplo, vemos aquí, esta es la parte de abajo del reactor, digamos que por aquí sale el fluido, por aquí sale el medio de cultivo. Ajá, no es cierto. Esta es una bomba que va hacia el interior del reactor. Entonces vamos al revés. Lo que vamos a necesitar es el agua, por ejemplo, que llega desde la planta de ósmosis, llega a esta bomba. Ajá, esta bomba... No, no es cierto. No, sí es a la salida. Sí es la salida del reactor. Nosotros vemos cómo sale el medio de cultivo de este reactor. Por gravedad simplemente va a pasar por este tubo, va a llegar aquí, y entonces esta bomba lo que va a hacer es que el medio de cultivo llega en esta dirección y de aquí simplemente la avienta y la va a aventar hacia la parte de extracción o de purificación o de separación, más bien de biomasa y medio de cultivo. ¿Sale? Entonces, si nos fijamos, aquí hay un tramo recto, luego hay un codo, luego hay otro tramo recto, y luego por allá debe haber más codos y más tramos rectos y demás. ¿Sale? Eso se va a traducir en cierta longitud que tiene que desplazarse el medio de cultivo, y dependiendo de esa longitud va a ser la potencia de esta bomba que vamos a necesitar para poder vaciar a lo mejor el reactor en, no sé, a lo mejor 10 minutos, por ejemplo. Si nosotros queremos vaciar este reactor y este reactor es de 5,000 litros, tenemos que pasar esos 5,000 litros en 10 minutos. Entonces, con eso nosotros sabemos el flujo que debemos generar, y luego ese flujo que debemos generar debe recorrer tantos metros de tubo, y entonces con esas condiciones nosotros podemos calcular o podemos seleccionar la potencia de esta bomba para poder satisfacer las necesidades del proceso. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Esta cosita de aquí es un mezclador. Por aquí le llegan todos los nutrientes al medio de cultivo. Esta cosa simplemente prepara el medio de cultivo y luego lo manda
los reactores. Y luego, ya tenemos los reactores. Decíamos, todos esos reactores necesitan de ciertos servicios. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es vapor para poder esterilizar. Digamos que todos los controladores que vemos por el PLC que estábamos mencionando. Y ahora vamos a ver dónde están. ¿Sale? Esta cosa de aquí es un sistema de monitoreo que nos da las lecturas de los sensores que tenemos en los reactores. Si nos fijamos, este cuadro que se ve, este cuadro que se alcanza a ver en esta imagen, o este cuadro, esta pared que se ve aquí, digamos que es una vista desde la parte de afuera, de donde están los reactores. ¿Sale? Nosotros desde la parte de afuera podemos ver cómo se están comportando los reactores, y sin necesidad de meternos hasta los reactores podemos tomar decisiones en caso de que algo no esté funcionando bien. ¿Sale? Puede ser temperatura, puede ser pH, puede ser cualquier cosa. En particular, si es temperatura, bueno, pues en la parte de aquí afuera, todos estos tubos que están por aquí arriba, comprenden la alimentación de vapor, del refrigerante, y entonces nosotros desde aquí afuera somos capaces de controlar todas esas instalaciones y poder verificar por medio de estos monitores que tenemos aquí cómo están las condiciones de operación. ¿Sale? Aquí estos tubos son justamente los que alimentan ya sea vapor o refrigerante. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, el diámetro del tubo es justamente este diámetro menor que se ve aquí, y luego de este lado podemos ver cómo el tubo se hace más ancho. No necesariamente es que el diámetro del tubo aumente, lo que pasa es que tenemos un tubo, que ese tubo puede ser delgado, tan delgado como esta parte de aquí, pero tiene un recubrimiento de un aislante justamente para que la temperatura ya sea del vapor o del refrigerante se mantenga constante y no se desperdicie energía al momento de ir pasando estos fluidos que van a temperaturas diferentes. ¿Sale? Digamos que todos estos tubos también funcionan como un termo, ¿no? También tienen su chaqueta o su envoltura de aislante, y de esa manera se mantiene la temperatura de estos fluidos, ya sea de calentamiento o de enfriamiento. ¿Sale? Todo esto va desde la parte de afuera, y también nosotros como ingenieros necesitamos saber qué material podemos utilizar aquí para envolver a las tuberías, qué presión debemos generar dentro de estas tuberías para que pase tanto el vapor como el refrigerante. ¿Sale? Si nosotros tenemos todas estas conexiones, todas estas válvulas, todos estos codos que se ven en la parte de aquí, todos esos accesorios generan también ciertas fuerzas de fricción que se traducen en un consumo de potencia por parte de las bombas que van a mandar a los fluidos a lo largo de todos estos tubos. ¿Sale? Todos esos detalles debemos ser capaces de detectarlos, de verlos, de saber cómo evaluarlos y cómo traducirlos justamente en necesidades energéticas por parte del proceso. ¿Sale? Bien. Una vez que salimos del área de reactores, pasamos a la primera parte de separación. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo bien, profe. Bien, entonces, gracias. Entonces, pasamos a la primera parte de separación. Estos son los tanques tipo tolva. Entonces, lo que sale de los reactores, esta parte que se ve aquí, esta raya que se ve aquí en esta imagen, también es una pared del cuarto donde están los reactores. Entonces, todo lo que sale de los reactores pasa por estos tubos, viene hasta las tolvas, y luego esas tolvas se mandan a este equipo que se ve aquí. Vamos a ver si en alguna otra imagen se ve. Sí, aquí está. Entonces, lo que hay en las tolvas pasa a este equipo. Este equipo es una centrífuga. Y entonces, digamos que esta centrífuga
lo que hace, lo que tiene es una canastilla en la parte en la parte de adentro. Entonces, pues así como su nombre lo dice, empieza a girar, genera una fuerza centrífuga y entonces la biomasa o todo el contenido de biomasa que tiene el medio de cultivo se va hacia la parte de afuera, sale por esta parte y entonces nosotros podemos canalizar a las células hacia un lado y el medio de cultivo lo podemos canalizar hacia estos segundos tanquecitos que se ven por acá. ¿Sale? De esa manera hacemos una primera separación, quitamos a todas las células que están en el medio de cultivo y tenemos el cultivo por separado. Luego, ya que tenemos ese cultivo por separado, lo podemos mandar a esta pequeña plantita de ósmosis inversa y entonces quitamos el exceso de agua y nos podemos quedar con un concentrado de metabolitos. ¿Sale? Y ahora sí ya tenemos a dos productos de valor agregado. Por un lado es la biomasa, las células que se produjeron, y por otro es un concentrado de moléculas que vamos a tener durante el cultivo, ¿sale? Y luego ya en función de lo que necesitemos, de lo que nos interese, vamos a ver con qué fracción nos quedamos. Si es la biomasa, bueno, pues ya la tenemos de este lado. Si es el metabolito o los metabolitos, entonces los tenemos por acá. Y ahora lo que tendríamos que hacer es purificar a esos metabolitos, ¿sale? Para purificar a los metabolitos nos vamos a la parte de extracción química. Y en la extracción química lo que hacemos es, tenemos primero estos tanques son de almacenamiento. Y entonces, ya que tenemos esas mezclas que contienen al metabolito de interés, resulta que ese metabolito, si es un metabolito con una volatilidad diferente o con un punto de ebullición diferente al medio de cultivo, entonces podemos pasarlo. Este es un destilador, es el que les mencionaba que es como el del laboratorio de química. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es ponemos el concentrado de moléculas, lo ponemos en este primer tanque, aquí ponemos a calentar y lo que se tenga aquí como solvente o como parte del solvente se va a evaporar, va a pasar a lo largo de todo este tubo, va a subir por acá y entonces acá esta parte de aquí está fría y así como el rotavapor generamos un compuesto muy volátil de este lado, aumentando la temperatura, se forma vapor, este vapor sube, viaja a lo largo de todo este tubo, aquí condensa y luego lo recuperamos de este lado, ¿sale? Y entonces tenemos una separación de compuestos por diferencias de volatilidades. Es como el rotavapor que teníamos en el laboratorio, pero este ya sería a una escala industrial. Obviamente el método de calentamiento sería diferente. Aquí no sería meter esto a un baño de temperatura controlada, sino calentar directamente del tanque. ¿Sale? Por aquí separamos por diferencias de volatilidades. Y luego, por otro lado, tenemos este lápiz que le decían. Este lápiz o este tanque es un tanque de extracción. No sé si se han trabajado los embudos de separación en el laboratorio. Si tenemos, por ejemplo, una mezcla que tenga algún compuesto que sea soluble en agua, pero también soluble en algún otro solvente, por ejemplo, algún solvente orgánico, que sea, no sé, algún compuesto de polaridad intermedia, que se pueda distribuir entre una fase acuosa y una fase orgánica, nosotros podemos mezclar parte del medio de cultivo. Aquí le ponemos una segunda fase, un segundo solvente. Ajá. Ponemos, esta cosa tiene un motorcito aquí arriba y este motorcito mueve a un agitador que está aquí adentro. ¿Sale? Entonces ponemos a agitar toda esta mezcla. En el laboratorio nosotros tenemos un embudo de separación que puede ser algo como esto, pero obviamente que lo podemos agarrar con la mano. Agitamos y luego lo dejamos estático, dejamos que se separen las fases
Y entonces este agitador, este separador hace exactamente lo mismo. ¿Sale? Tenemos esa mezcla en dos fases, la ponemos a agitar, simplemente hacemos girar el agitador, agitamos, mezclamos bien todo lo que está contenido aquí adentro, se genera una pseudofase, una emulsión, después esa emulsión se vuelve a separar en sus diferentes fases, y lo que hicimos es pasar el compuesto que teníamos en una fase acuosa, lo pasamos a una fase orgánica, y ya una vez contenido en esa fase orgánica, ya lo tenemos, digamos, retenido, pero ahora ya está solito ese compuesto de interés en la fase orgánica, y todos los compuestos que no nos interesaban se quedan en la fase acuosa, ¿sale? Entonces, abrimos válvula aquí, la fase acuosa está en la parte de abajo porque es más densa, normalmente es más densa. Entonces, aquí operamos, pero por diferencias de densidades, ¿sale? Lo que es más denso se va a quedar en la parte de abajo, y lo que es menos denso se queda en la parte de arriba. Y entonces abrimos esta válvula por aquí abajo y vemos cómo va pasando, cómo va bajando el nivel de los fluidos o del fluido que tengamos aquí. Y en el momento en que el nivel de la primera fase llega por acá, nosotros vamos a ver obviamente el cambio en el fluido que está saliendo. En ese momento cerramos la válvula y se va hacia un tanque de almacenamiento, ¿sale? Después otra vez volvemos a abrir la válvula o canalizamos, simplemente desviamos el fluido hacia un lado o hacia el otro, y entonces una fase la mandamos por un lado, otra fase la mandamos por otro lado, y resulta que ya tenemos ahora al compuesto de interés solito, disuelto en un nuevo solvente, ¿sale? Si ya tenemos a ese compuesto solito en el nuevo solvente, podemos pasar nuevamente a este destilador, remover ese solvente, y ahora sí ya tenemos al compuesto de interés, pero ya lo tenemos con un grado de pureza, digamos, alto, y ya se podría incluso mandar a estos tanques de almacenamiento, donde ya podríamos tener un producto terminado, ¿sale? Entonces, en general esa es la planta. Ya que tenemos el producto terminado, bueno, pues nos iremos a los almacenes. Se pueden separar por sólidos, líquidos, por diferentes tipos de fluidos. A veces se tienen un almacén de reactivos, a veces se tiene un almacén de productos. Este es el que les decía que lo llaman laboratorio o planta de piruvato, que en realidad es un tanque, es un reactor de tanque agitado que se podría usar para diferentes fines. O sea, no necesariamente es piruvato, pero bueno, eso es algo que se tenía un tanto abandonado y que no tenía mucho sentido. Y bueno, la parte que sí nos interesa es justamente toda esta distribución de equipos. La parte con la que nos debemos quedar, o con la parte con la que me gustaría que nos quedáramos ahorita, es justamente el papel que vamos a desempeñar nosotros, o que podemos desempeñar nosotros como ingenieros dentro de una planta de este tipo. Necesitamos saber el tipo de bomba, el tamaño de la bomba que necesitamos para pasar de los reactores a la planta de separación, o para pasar incluso de la planta de ósmosis a los reactores. Necesitamos saber cómo vamos a controlar las condiciones de operación dentro de los reactores. Una vez que tenemos el producto ya terminado, o los productos de la fermentación ya concluidos, cómo los vamos a pasar de un lado a otro, cómo vamos a controlar esas diferentes operaciones unitarias, y cómo vamos a mantener pues a todos los accesorios de la planta en funcionamiento, ¿sale? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos conocer todos los procesos, conocer los fundamentos. En este caso, pues nos vamos a centrar solamente en cómo generar movimiento en los fluidos, y el movimiento de los fluidos puede ser de dos tipos. Puede ser a lo largo de tuberías, y para generarlo a lo largo de tuberías necesitamos bombas, o puede ser agitándolo dentro de un tanque, que puede ser un mezclador, o puede ser un tanque agitado, un reactor de tanque agitado, perdón. Y entonces, en función de cómo lo queremos mover, pues es el equipo que vamos a necesitar,
¿sale? Y en función de qué tanto lo queremos mover o qué tan rápido lo queremos mover, pues va a ser el consumo de potencia del motor que vamos a necesitar. Entonces, ¿qué debemos saber? Debemos saber las variables que van a afectar, cómo afectan. A lo largo del curso vamos a ver diferentes ecuaciones, diferentes modelos, vamos a ver algunos números adimensionales que de alguna manera gobiernan el patrón de flujo, los perfiles ahí de velocidades, el régimen en el que se está moviendo el fluido. Esos números adimensionales nos los vamos a llevar a unos diagramas. Esos diagramas, si los sabemos interpretar, nos van a decir qué tanta va a ser la potencia que vamos a necesitar por parte de los equipos, por parte de las bombas, por parte de los motores. Y de esa manera nosotros podemos controlar un proceso de este tipo. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? No, profe. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. Digamos que esta fue una vista general de lo que podemos hacer en una escala industrial. El jueves vamos a ver digamos, una perspectiva un tanto más de laboratorio, y ahora vamos a ver cómo se podría aplicar la mecánica de fluidos, pero ahora dentro de un laboratorio, por ejemplo, de investigación. Y pues bueno, esta semana nos dedicamos a abrir un panorama del uso o de la utilidad de la mecánica de fluidos. ¿Vale? Entonces, si no hay más que quieran agregar, aquí le dejamos y nos vemos el jueves. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Va a subir las grabaciones de las clases? Sí, esto se sube al canal de YouTube. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. ¿No? ¿De qué?